Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase número 6. Vamos a terminar de hablar de las normas y principios rectores. Pero permítanme un segundo. Que siempre me toca enviar una foto a la universidad del inicio y terminación de clases y se me había olvidado. Ya 2 minuticos mientras envío esto a la universidad. Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar como les indicaba lo que eran las normas y principios rectores. Nos faltaba el artículo número 9 del Código Penal o de la Ley 599 del año 2000, que es nuestro actual Código Penal. En el artículo número 9 se vienen a dar tres elementos importantísimos de la estructuración del tipo penal o elementos importantes que estructuran el tipo penal. Entonces el artículo número 9 nos dice que para que la conducta sea punible, tiene que ser típica, primer elemento, antijurídica, segundo elemento, y culpable, tercer elemento, que integran el tipo penal. Bien, yo les indicaba en clases anteriores que el derecho penal regula única y exclusivamente aquellas conductas desplegadas por las personas y que causan algún daño, algún detrimento, ya sea a los bienes jurídicamente tutelados o a los derechos fundamentales. Por eso se dice que para que la conducta sea punible, es decir, ese comportamiento del ser humano es punible cuando causa un daño. Y hablamos nosotros de punible porque se necesita una pena para ese comportamiento o para esa conducta desplegada por el ser humano y que esta conducta va a causar un daño en un derecho fundamental o en un bien jurídicamente protegido por nuestra norma superior o por nuestra norma legal. Bien. Qué Les pena, doctor. ¿Cuáles son los tres elementos? todos ubíquense en el artículo número 9. Bueno, y ahí está, dice que para que una conducta sea punible tiene que ser, primero, típica, segundo, antijurídica y tercero, culpable. Esos vendrían a ser unos elementos que integran el tipo penal. Teniendo en cuenta nosotros que el tipo penal, pues son todas aquellas descripciones que están incorporadas dentro de nuestro Código Penal del libro segundo y que se denomina de los delitos en particular. Bien, les indicaba que no todas las conductas de los seres humanos pues tienen una pena o una sanción. Simplemente tienen sanción o son punibles que merecen una pena las que están reguladas por nuestra norma penal en el libro segundo. Bien, de igual manera,
les indicaba que cada uno de estos elementos que integran el tipo penal tenemos que estudiarlos. Vamos a mirar qué es la tipicidad y qué temas están dentro de la tipicidad. Vamos a mirar qué es la antijuricidad y miramos qué temas están dentro de la antijuricidad y de igual manera la culpabilidad y cuáles temas son los que encontramos nosotros inmersos, relacionados, incorporados dentro de la culpabilidad. Bien. Pero vamos a mirar el primer elemento que nos indican acá y que dicen que es la tipicidad. Entonces, nos dicen que para que la conducta sea, para que nos habla de la tipicidad y nos dice que la ley penal definirá clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento todas las características básicas que estructuran el tipo penal. Ojo. Esa es la tipicidad. La ley penal definirá de manera clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento todas las características que estructuran un tipo penal. Ojo con ello. Si nosotros vamos a tomar cualquier artículo del libro segundo del Código Penal, Doctor, está realmente incorporado dentro del tipo penal de manera clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento lo que es un delito o cuando se vulnera un bien jurídicamente tutelado que está tipificado de manera clara dentro de un artículo del Código Penal. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de lo que es el homicidio, la tipicidad nos indica ahí el artículo 103 como homicidio. Eso está tipificado ahí en nuestra norma penal. Si vamos a hablar, por ejemplo, nosotros de otro tipo penal o de otra conducta que sea lesionada, entonces podemos hablar del artículo 205 que nos habla a nosotros del acceso carnal violento. Esa es la tipicidad, lo que está ahí tipificado. Si vamos a hablar nosotros del artículo 323, nos habla del lavado de activos. Si vamos a hablar nosotros de los artículos 111 y subsiguientes, nos van a hablar de lesiones personales. Esa es la tipicidad. Está incorporada, está plasmada dentro de nuestra norma penal y se considera como un tipo penal. Lo que no esté allí tipificado en nuestra norma, pues no es un delito y será una situación atípica. Entonces, esa es la tipicidad de cada uno de los delitos o de los tipos penales que nosotros tenemos que mirar. Bien. El segundo elemento que nos indica acá el artículo 9 nos habla también de la antijuricidad. Ya sabemos que la tipicidad es todo lo que esté plasmado, todo lo que esté escrito acá en nuestra norma penal, todo lo que encontremos ahí como delito, eso es la tipicidad. Pero ahora nos habla que el segundo elemento para que esa conducta sea punible, para que ese comportamiento sea castigado, nos habla a nosotros de la antijuricidad y nos indica lo siguiente, que para que una conducta típica, es decir, que esté plasmada ahí dentro de la norma penal, sea antijurídica, para que una conducta típica sea punible o sea antijurídica, se requiere que lesione o ponga realmente en peligro o efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado. Es decir, que le cause un daño a ese bien jurídicamente tutelado, esa viene a ser la antijuridicidad, que ponga en peligro, que ponga en riesgo un bien jurídicamente tutelado o que cause un daño o lesione un daño efectivamente sin una justa causa, eso viene a ser la antijuricidad. Entonces, toda conducta, todo comportamiento que despliegue un ser humano hacia un derecho jurídicamente tutelado,
y lo ponga en riesgo, lo ponga en peligro o realmente lo lesione, eso viene a ser la antijuricidad, y esta antijuricidad va en contra de nuestra norma penal. Esa es la antijuricidad. La culpabilidad nos dice que solo se podrá imponer penas, ojo, solo se podrá imponer penas o sanciones o castigos, ¿cierto? A las conductas realizadas con culpabilidad. Por eso nosotros, ahorita más adelante, cuando ya hayamos terminado estas normas y principios rectores, vamos a hablar de las formas de ejecución de la conducta punible. Pero vamos a tener claro primero esto del artículo 9 que nos indica que para que una conducta sea punible, tiene que ser típica, que ya sabemos, la tipicidad quiere decir que esté plasmada, que esté incorporada, que la tengamos en una norma, y esa se encuentra en el libro segundo del Código Penal o de la Ley 599. Esa es la tipicidad, la encontramos ahí. Si no la encontramos tipificada y incorporada en el libro segundo del Código Penal, no hay tipicidad y será una situación atípica, y a ninguna persona se podrá juzgar o judicializar por algo que no esté tipificado con anterioridad en nuestra norma penal. La antijuricidad es cuando con el despliegue de esa conducta, cuando con ese hecho realizado por una persona natural, se vulnera, se lesiona o se pone en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado. Ejemplo, el Código Penal está protegiendo, tutelando la integridad personal, la integridad física de todos nosotros. Hasta ahí está siendo protegida, y nosotros la encontramos que está siendo protegida a partir del artículo 111 del Código Penal. Pero cuando una persona despliega una conducta contra otra persona, le causa lesiones personales, pues ya ahí se está tipificando la antijuricidad, porque está causándole un daño a ese bien jurídicamente tutelado o protegido por nuestra Constitución política o por nuestra norma legal. Después de que se haya causado o se haya desplegado esta conducta dañosa contra este bien jurídicamente tutelado, se tipificará el delito, que son las lesiones personales. Y así en todos los demás tipos penales. Los encontramos ahí dentro de nuestra norma penal, protegidos, tutelados. Cuando se despliegue una conducta contra ese bien jurídicamente tutelado, pues entonces estamos mirando que se está vulnerando un bien jurídicamente tutelado. Doctor, y nosotros que damos la clase pasada, apunten todas las preguntas, porque si no vamos a hacer lo mismo de las clases anteriores. Me apuntan todas las preguntas que tengan, y voy a dar, cuando termine los temas, un receso, y cada uno me va a hacer una pregunta, porque si no volvemos a lo mismo de las clases anteriores. Apunten las preguntitas, doctores, porque nos dimos cuenta que si doy la palabra no tenemos ese orden, no tenemos esa cultura de hablar uno solo, sino que vamos hablando todos y no vamos a mirar. Todas las preguntas que tengan o dudas las apuntamos. Acá con esto estamos terminando las normas y principios rectores. Si tienen preguntas sobre el artículo 9, que son los elementos que integran el tipo penal, dentro de muchos más, porque son muchos más los que integran el tipo penal, ahorita vamos a mirar. Entonces, los elementos que integran el tipo penal vienen a ser la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ya explicados cada uno de ellos en este momento. Bien, ahora vamos a mirar, para que apunten, para que tengan claro ahí, las formas de ejecución de la conducta punible. Mucho cuidado con ello, doctores. Todos los temas de derecho penal son importantísimos, pero acá vamos a mirar es las maneras mediante las cuales las personas naturales cometen delitos o cometen conductas punibles. Por eso vamos a hablar de las formas de ejecución de delitos o las formas de ejecución de cometer conductas punibles. Yo siempre les he indicado que cuando se hable de delito y cuando se hable de conducta punible, cuando se hable de daño, cuando se hable de injusto,
está haciendo relación o está haciendo referencia al delito. Bien, entonces acá vamos a mirar de qué maneras las personas naturales cometen conductas punibles. Pero acá tengo que aclarar, no sé si ya les haya dicho, nuestra norma constitucional, nuestra norma penal, nos indica que única y exclusivamente las personas naturales son sujetos activos de cometer delitos. Las personas jurídicas no son sujetos activos de cometer delitos. Es decir, las personas jurídicas no cometen delitos, pero sí las personas jurídicas son sujetos pasivos sobre las cuales se le puede cometer una conducta punible o vulnerar un derecho fundamental o vulnerar un bien jurídicamente tutelado a las personas jurídicas, mas no son sujetos activos de la comisión de conductas punibles. Bien, entonces nos indica que las formas de ejecución de las conductas punibles, por ahora vamos a mirar dos. Entonces, la conducta humana desde una perspectiva jurídico-penal se puede manifestar por actos positivos, ojo, esas manifestaciones o ese despliegue de esas conductas punibles pueden ser por actos positivos o negativos que vamos a determinar que unos pertenecen a la acción y otros pertenecen a la omisión. O sea, que las formas de cometer conductas punibles son por acción u por omisión. Son las dos maneras hasta ahora que estamos o que vamos a mirar. Las dos formas de ejecución de conductas punibles o las dos maneras mediante las cuales las personas naturales cometen conductas punibles son por acción o por omisión. Por omisión. Por acción o por omisión. Ojo con ello. Y es obvio, doctores. Ya ahorita vamos a hacer unos ejemplos y miramos. Entonces dice que vamos a ver qué es la acción. Cuando una persona comete un delito por acción, el hecho de accionar, el hecho de utilizar nuestro cuerpo para accionar y poder cometer una conducta punible, el hecho de utilizar los sentidos, ¿cierto? Para preparar, para idear, para poder ejecutar esa conducta punible, a eso se le denomina una acción. Y dicen que según la teoría del delito, que es otra materia que ustedes van a mirar, y de igual manera el derecho penal general, se entiende por acción, ojo, se entiende por acción, todo comportamiento humano positivo, todo comportamiento humano positivo y desplegado hacia el exterior, ¿cierto? Y que depende de la voluntad y se va a relacionar íntimamente con el resultado. Más o menos esa es la acción. Se entiende por acción todo comportamiento humano positivo que desplegamos nosotros y que depende de la voluntad. Ojo, siempre la acción depende de la voluntad. Entonces, el hecho de una persona que desenfunde un arma de fuego y le propine 3 o 2 o 4 o 5 proyectiles en la humanidad de otra persona, eso es una acción que se exterioriza del sujeto activo de la conducta punible, pero que está también o tiene una base fundamental que es la voluntad. Porque recuerden, doctores, que si nosotros utilizamos la voluntad, ya sea para desplegar esta conducta negativa o para no desplegarla, está ahí como base fundamental de esa acción la voluntad o el libre albedrío, que el libre albedrío es que uno conoce si la acción que va a realizar es negativa o es positiva, si causa un daño o no, y entonces utilizamos la voluntad para realizar esa determinada acción o ese determinado hecho. Esa viene a ser entonces la acción, lo que nosotros exteriorizamos, lo que nosotros de pronto materializamos para poder cometer esa conducta punible. Entonces dice que desde el punto de la voluntad la acción está compuesta por algunos dispositivos. Ojo, doctores, unos de carácter interno
y otros de carácter externo. Y ojo lo que voy a indicar acá, y por eso es tan importante que la acción siempre se está indicada o está basada en la voluntad. ¿Y por qué hablamos nosotros de algunas características internas dentro de la acción? Porque si nosotros tenemos la idea de cometer una conducta punible, mientras tengamos la idea en la cabeza y no la exterioricemos, no utilicemos la acción para causar ese daño o ese resultado, pues entonces es una situación que no va a ser castigada por nuestra norma penal, porque simplemente tenemos la idea de causar un daño. Pero si no la exteriorizamos y única y exclusivamente la tenemos como una idea, pero no la materializamos, pues la norma penal no nos va a castigar a nosotros por solo tener la idea de causar un daño. Si tenemos únicamente la idea acá, y yo digo, por ejemplo, voy a hurtarle el celular a la doctora Marta. Tengo esa idea acá, ¿cierto? Pero si no exteriorizo, no exteriorizo esa acción de quitarle o hurtarle el teléfono a la doctora Marta y simplemente lo dejo acá en la mente, pues no pasa nada, porque esa acción no se exteriorizó, esa acción no se hizo, esa acción no se causó y quedó única y exclusivamente con la mera idea. Pero acá se utilizó la voluntad para determinar que no le voy a hurtar el celular, simplemente lo pensé. Esa es la parte interna. Ahora, la parte externa de la acción es cuando se exterioriza, doctores, cuando se materializa, cuando realizo la acción. Entonces, ¿qué hago? La doctora Marta tiene su celular sobre el escritorio, me hago una idea de hurtarle el celular y exteriorizo esa acción, es decir, tomo el celular y lo hago mío sin el permiso de la doctora Marta. Y entonces cuando ya exteriorizo esa acción y cometo y materializo la conducta, pues está tipificando el delito. Ya exterioricé esa acción. Bien, bueno, ahora vamos a mirar, doctores, que la acción tiene unos elementos importantes. Entonces, si quieren, por eso les he indicado que no es igual una clase presencial, porque yo en el tablero hago unos cuadros sinópticos donde están los elementos de la acción, los enumero uno por uno, empiezo a explicar uno por uno, mientras que acá, pues, se tratará de explicar de la mejor forma posible, pero no es como tan igual como si se hiciese una clase presencial. Entonces, ojo, doctores, escriban elementos de la acción, porque la acción tiene unos elementos para que se pueda tipificar y para que se pueda exteriorizar. Ya dijimos que la acción tiene su base fundamental en la voluntad, ¿cierto? Ahora vamos a mirar algunos elementos de la acción. Entonces nos dice que la acción está integrada por los siguientes elementos, doctores. Ojo, los sujetos. Dentro de los sujetos que intervienen dentro de una conducta punible o dentro de un delito son dos: sujeto activo y sujeto pasivo. Ojo con ello. Son los dos elementos, los primeros elementos que integran la acción. Sujeto activo y sujeto pasivo. Ahorita vamos a mirar uno por uno, porque ellos también se clasifican. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo tienen una clasificación, pero son los primeros elementos que integran la acción. Segundo, por la acción y la omisión. Por la acción y la omisión, que son otros elementos que integran la acción. Acá nuestros juristas nos los integran también. Ahora, escribamos en la omisión, doctores, que es otra forma de cometer la conducta punible. Dentro de la omisión, esta se clasifica en propia y omisión impropia.
La omisión se nos clasifica en propia, omisión propia y omisión impropia, que esto vamos a explicarlo ahorita así en esta clase. Doctores, todas las dudas, por favor, apunten las que necesito que todo quede claro. Entonces, acción y omisión. La omisión se divide en omisión propia y omisión impropia. Otro elemento que integra la acción es el objeto, doctores. El objeto. Y el objeto es un objeto material y un objeto jurídico. Objeto material y objeto jurídico. Y vamos a mirar qué es ese objeto material y cuál es el objeto jurídico. Bien. Eso es básicamente los elementos que integran la acción. Pero ojo, en toda conducta punible y en todo delito que se cometa, siempre hay dos partes que son antagonistas o protagonistas. La primera es la persona que causa el daño, la persona que causa ese o que vulnera ese bien jurídicamente tutelado. Y a esta persona que causa el daño se le denomina sujeto activo de la conducta punible. Sujeto activo de la conducta punible, ¿cierto? A la persona que causa el daño, a la persona que despliegue esa acción para causar ese daño. Entonces viene a ser el sujeto activo de la conducta punible. Y la persona sobre la cual recae ese daño, ¿cierto? O a la persona que se le vulnera ese bien jurídicamente tutelado, se denomina sujeto pasivo de la conducta punible, o sea, la víctima. Entonces, mire que hay dos partes que son antagonistas. Uno que es quien despliega la conducta punible para causar ese daño y el otro sobre quien recae ese daño, sobre quien recae la conducta punible y que viene a ser la víctima. Bien. Les indicaba que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo se clasifican, ¿cierto? El sujeto pasivo como el sujeto activo se pueden clasificar de las siguientes maneras. Primero, sujeto activo determinado y sujeto pasivo determinado. Determinado, doctores. Ojo, cuando yo Qué les... pena, doctor. Sujeto activo. Determinado y sujeto activo indeterminado. Espere, porque es que creo que el volumen de mi está muy bajo. Listo, ya le subí. Entonces, ojo, los sujetos activos se clasifican de dos maneras. Tanto el activo como el pasivo en un principio reciben el nombre de sujeto activo determinado. Determinado. Y vamos a mirar qué es el sujeto activo determinado. Dice que el sujeto activo determinado se caracteriza por tener una calidad, por tener una cualidad, por tener una calificación determinada o especial. Y cuando ese sujeto activo que tiene esa calidad o esa calidad determinada comete una conducta punible, se denomina sujeto activo determinado. Por ejemplo, el señor agente de policía que cometa un homicidio, que cometa un acceso carnal violento, que cometa un hurto, pues mire que tiene una cualidad especial que es un servidor público. No todos los seres o todas las personas tienen esa calidad de ser miembro de la policía. Tiene esa calidad especial que lo diferencia de los demás. El padre de familia, ¿cierto? Que cometa alguna conducta punible contra su unidad familiar, pues tiene esa calidad importante de ser padre de familia. No todas las personas o no todos los hombres son padres de familia en este momento, por eso tienen esa calidad que lo diferencia de aquellos que no son padres.
La madre de familia, no todas las mujeres son madres de familia, tienen esa calidad especial. El servidor público, el médico, el abogado. Entonces, mire que cuando estas personas que tienen algo que los diferencia de las otras personas, entonces, y cometen una conducta punible, entonces vienen a ser sujetos activos determinados. Bien, pero hablábamos nosotros que de igual manera el sujeto pasivo también puede ser determinado, ¿cierto? También puede ser determinado el sujeto pasivo. Entonces, es cuando a quien se le causa un daño, a quien se le causa un detrimento, ya sea en sus bienes jurídicamente tutelados o protegidos o dentro de sus derechos fundamentales, que de igual manera los derechos fundamentales vienen a ser bienes jurídicamente protegidos o tutelados por nuestra norma superior o por nuestra ley penal. Si se le causa un daño, por ejemplo, o se le comete una conducta punible o un delito, por ejemplo, a un miembro de las fuerzas de policiales, pues es una víctima, pero que tiene una calidad especial también, ¿cierto? Si se le causa un daño a un médico, si se le causa un daño a un servidor público, pues tiene esa calidad especial que lo hace diferente a los demás y que en este caso viene a ser también una víctima. Si nosotros ponemos en claro el ejemplo del señor que por la cual se dieron todas esas manifestaciones, que fue el señor que asesinaron, los dos integrantes de la policía, pues nos damos cuenta que estas dos personas son sujetos activos determinados porque hacen parte de la policía, son miembros activos de la Policía Nacional. Entonces tienen esa calidad diferente, ¿cierto? Si hubiese sido cualquier persona el que le hubiese quitado la vida a este señor, pues entonces es un sujeto activo que no tiene esa calidad o esa calificación especial, ¿cierto? Bien, pero si, mire que durante esas manifestaciones también se le causaron daños a los integrantes o miembros de la policía judicial. Entonces vienen a ser sujetos pasivos determinados porque tienen esa calidad especial o esa calidad que lo hace diferente a las demás personas. Y muchos más, ¿cierto? Nosotros hablamos de muchas personas que tienen esa calidad o esa condición especial. Bien, de igual manera, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo se clasifican en unipersonal y o hablemos mejor de monoofensivos o pluriofensivos. Monoofensivos y pluriofensivos. ¿Y por qué se habla acá de ello, doctores? Porque la conducta punible o el delito se puede cometer por una sola persona. Ahí es cuando hablamos de monosubjetivo. Se puede cometer por una sola persona, pero cuando hablamos de plurisubjetivo es cuando el delito se puede cometer por dos o más personas. Acá vendrían a ser los sujetos activos de la comisión de una conducta punible cuando se ponen de acuerdo cuando se pone de acuerdo dos o más personas viene a ser plurisubjetivo, pero cuando la conducta punible lo comete una sola persona viene a ser monosubjetivo. Y de igual manera, si la conducta punible se comete contra una persona, el daño se le causa a una sola persona, pues vendrá a ser monosubjetivo, pero si el daño se le causa a varias personas, vendrá a ser sujeto pasivo plurisubjetivo. Por ejemplo, cuando se causa genocidio, recuerden que el genocidio, el artículo 101 del Código Penal, nos indica que la persona o las personas que quieran acabar total o parcialmente un grupo que esté legalmente constituido cometerán genocidio. Entonces el genocidio se comete a varias personas, entonces vienen a ser sujetos pasivos plurisubjetivos. Bien.
Bueno, eso es el primer elemento que estructura la acción, ¿cierto? Y nos damos cuenta, los sujetos activo y pasivo que despliegan una conducta punible para causar un daño. Bien. Ya nosotros el segundo habíamos hablado de la acción, ya hablamos de la acción que es y que descansa la acción en la voluntad de la persona si comete o no comete la conducta punible, porque esta persona tiene ese conocimiento que ese despliegue de esa conducta o de ese hecho va a causar un daño o va a causar un detrimento o un injusto contra los bienes jurídicamente protegidos de la otra persona. Entonces la acción es ese despliegue, es esa materialización que tiene el individuo para poder cometer la conducta punible y que descanse en la voluntad. Bien. Existen algunas situaciones, doctores, que, por ejemplo, la fuerza irresistible, un empujón, los movimientos reflejos, por ejemplo, como la epilepsia o algunas otras situaciones mentales, ¿cierto? Los estados de inconsciencia, por ejemplo, en el sueño, no, en el sonambulismo, no constituyen acciones voluntarias. Habrá algunas acciones que no son voluntarias, doctores, y habrá algunas acciones que así sean voluntarias, pero que son causadas por los inimputables que ya miramos y ya vimos, pues entonces no, en el caso de los inimputables, pues no se irá o tendrá un eximente de responsabilidad. Entonces hay algunas acciones que no son voluntarias y que mediante estas acciones que no son voluntarias se pueden causar daños, se pueden causar conductas punibles, por ejemplo, como lo que decía, en un ataque de epilepsia, una persona que sufre un ataque de epilepsia puede desplegar alguna conducta punible, pero mire que esa acción no es voluntaria. Dentro del derecho penal tenemos que mirar todo eso. Dentro del derecho penal tenemos que mirar la condición de inimputabilidad. Dentro del derecho penal tenemos que mirar los eximentes o ausencias de responsabilidad. Dentro del derecho penal tenemos que mirar las circunstancias de menor punibilidad y las circunstancias de mayor punibilidad, que a pesar de que son conductas o son acciones desplegadas por las personas, tienen algunas situaciones de eximentes de responsabilidad o de circunstancias de menor punibilidad, lo que nosotros conocemos también como atenuantes. Bien. Ahora vamos a mirar la segunda forma de cometer la conducta punible. Ya vimos la primera, que es la acción, vimos los elementos que la están integrando. Ahora vamos a mirar la omisión, que es otro elemento que integra la acción. Y ojo, nosotros vamos a mirar que la omisión, existen dos clases de omisión. Mucho cuidado con ello, existen dos clases de omisión. Una primera que se denomina acción propia, perdón, omisión propia, y una segunda que se denomina omisión impropia. Vamos a mirar qué es la omisión propia, doctores. La omisión propia la diferenciamos de la omisión impropia por lo siguiente. Todas las conductas punibles, todos los delitos que se cometan por omisión propia están tipificados, están incorporados en nuestra norma penal, Código Penal. Todo lo que hagamos o los delitos que se cometan por omisión propia están tipificados en nuestra norma penal. Entonces, si nosotros vamos a mirar los delitos por omisión, además, esos delitos por omisión propia, hoy estoy por omisión propia, siempre están tipificados en nuestra norma penal y su denominación dentro del Código Penal se habla, por ejemplo, omisión de socorro, omisión de alimentos,
Con eso se determinan las omisiones propias y las conductas punibles que se encuentren tipificadas dentro de nuestro Código Penal son conductas punibles o delitos que el ser humano, la persona natural, comete por omisión propia y están tipificados ahí. Acá me van a Disculpa, doctor, colaborar. lo interrumpo. Buenos días, disculpa, doctor, lo Buenos días. interrumpo. O sea que la acción que cometió el conductor del furgón en el tema del ciclista en Chía, ¿sería una omisión propia por omisión de socorro? Es que no tengo entendido cómo fue ese ejemplo, doctor. No, pues que él atropella al ciclista y pues aparentemente con culpabilidad y huye de la Ojo. escena, no le presta A ver, auxilio al ciclista. ojo, doctores. Los accidentes que se cometan, ya sea un homicidio, lesiones personales en accidente de tránsito, son situaciones culposas. Y eso vamos a ver más adelante. Acá estamos hablando de la omisión. Omitir es no colaborar, no ayudar, no socorrer. Lo que usted me indica es si fue un homicidio o le causó lesiones personales a este señor, eso son lesiones personales culposas en accidente de tránsito. Si fue homicidio, entonces se determina como un homicidio culposo en accidente de tránsito, que es otra situación que nosotros vamos a mirar, y es otra manera, fuera de estas dos que estamos hablando, de la comisión de conductas punibles. Bueno, bien. Para terminar de entender la omisión propia, que les digo que está tipificada en nuestra norma penal, se encuentra ahí todos los delitos que cometemos por omisión impropia. Por favor, unas 3 o 4 personas vamos a leer los siguientes artículos. 131 del Código Penal, eso está en el libro segundo, 131. El 233 del mismo Código Penal, el 325 del mismo Código Penal, el 152 y el 141, así muy rápidamente para entender que todos los delitos, todas las conductas punibles que se cometen por omisión propia están tipificados en nuestra norma penal. No son estos nada más, hay muchos más que están tipificados y que se pueden cometer por omisión impropia. Entonces, 131, 233, 152, 325 y 441. Muy rápido, por favor. Aquí, profe, yo tengo bueno, los tengo todos acá. Empecemos por el 131, ¿cierto? Pero, doctora, si me hace un favor, me lee el título, si es tan amable. Sí, claro, profe. Bueno, Es el gracias. capítulo séptimo de la omisión de socorro. Perfecto. Artículo 131. Omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Listo. Leo la nota, profe, acá hay Sí, una léala. nota, ¿la leo? Léala. Listo. La pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto al máximo, Perfecto. respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Listo. Artículo 131, Permítame. inexequible. Perfecto. Entonces, póngale Por cuidado. la sentencia C302 de 2010. Bueno, entonces, mire, la omisión de socorro nos indica este artículo 131 que nos dice que omisión de socorro y nos indica que el que omitire sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud, creo que dice el artículo 131, se encuentre en grave peligro incurrirá en una pena privativa de la libertad. Por ejemplo, en un accidente de tránsito ocurrido en cualquier lugar, en una autopista, donde haya heridos por esa misma colisión y pase una persona por el lugar en un vehículo y vea a los heridos. Eso ocurrió en un municipio cerca a Cali, donde este es un ejemplo
que ocurrió, es real. Ocurrió un accidente de tránsito donde estaban involucrados 2 adultos y un niño de 14 años. En un accidente de tránsito, estaban en la vía porque se salieron de los vehículos y en ese momento pasaba un muchacho como de 28 años, miró que estaban ahí heridos y todo y continuó, no los socorrió, no los auxilió, estando en grave peligro y su salud y su vida. Siguió, pero alguien se dio cuenta que esa persona que iba en un vehículo había podido socorrerlos, ayudarlos, auxiliarlos, llevarlos al hospital o a la clínica más cercana y no lo hizo. Se determinó después que donde esta persona del vehículo que pasó y no recogió al niño, sobre todo, el niño murió como a la hora y media después del accidente. Se determinó que donde ese personaje hubiera recogido al niño, lo hubiera llevado a la clínica más cercana que queda como a 35 minutos del lugar de los hechos, el niño se hubiese salvado. Al no socorrerlo, está cometiendo una conducta punible por omisión propia. Se llamó al personaje y se le dijo que por qué no había socorrido o auxiliado a esta gente. Y dijo que no, que estaba estrenando el carro y que la cojinería era nueva y que con la sangre se iban a manchar su cojinería y que por eso no lo había recogido. Durante el proceso se sanciona y se castiga a este personaje por omisión impropia y se le aplica la pena del artículo 131 del Código Penal que nos habla de la omisión de socorro. Y esa es la omisión y por eso podemos cometer conductas punibles por no ayudar, por no socorrer. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero no, Edgar, lo que pasa es que si uno va a socorrer a una persona y por levantarla por eso se muere, doctores, en derecho hay que probar todo. Pero si la persona tuvo la intención de socorrer a la otra persona y desafortunadamente estaba tan grave que en el momento se murió, pues hay que probar y toda esa situación y los galenos irán a decir, no, sí, el señor tuvo la intención, solo que la persona estaba tan grave que murió. Entonces todo eso es debatible y en derecho, sin importar si sea penal o no, en derecho todo debemos probar, doctores, todo debemos probar. Entonces, si a este señor se probó que si hubiese socorrido o llevado al niño al hospital, el niño se hubiera salvado. Pero como no lo hizo porque era más importante su cojinería del vehículo, pues lo sancionaron y lo castigaron por esta situación. Bien, el artículo, ¿qué dijimos? 233. 233, doctor. Ahí me habla de la omisión de alimentos. Dale, doctora. Doctor, un momentico antes de que continúe, ahí no puede calificarse como una pésima asesoría del abogado del causante, del que causó el daño, el homicidio. ¿Cómo así? ¿En Pues, cuál? si la persona que atropelló el niño y dijo que no lo había recogido porque se le manchaba la asesoría, No. sería... A ver, doctor, usted no me entendió el Es un ejemplo. ejemplo, es un ejemplo. Doctor, no, y no me lo entendió. Qué pena, de pronto no me di a entender. Había un accidente y está un niño herido. Después del accidente, como a los 10 minutos de ocurrido el accidente, pasa el señor con su vehículo y no socorre a estas personas que estaban heridas ahí, al niño. Y pasa y dice que no sube al niño ni lo socorre porque el niño con la sangre le mancharía su cojinería y por eso no lo socorre. No fue él el que atropelló al niño, no. Ya estaba en un accidente y 10 minutos después pasa esta persona, ve a los heridos, no recoge a ninguno, argumentando que se le dañaba su cojinería y por eso está cometiendo una conducta punible por omisión de socorro. Ah, No ok. no fue él el que atropelló al niño, no. De pronto no me hice entender. Bueno, Sí, gracias, doctor, muy bien. Muchas bueno, con gracias. todo gusto. Listo. El 233, que es la omisión de alimentos, doctores, que a muchos de nosotros o en la gran mayoría de nuestra sociedad colombiana omitimos estos alimentos a los menores que debemos a nuestros menores hijos. Leámoslo, por favor, si es tan amable. Capítulo 4 de los delitos contra la asistencia alimentaria. Ujú. Artículo 233, inasistencia alimentaria, modificado por el artículo 1 de la Ley 1181 del 2007.
El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. Parágrafo primero. Declarado exequible y tachado inexequible según la sentencia 029 del 2009. Para efectos del presente artículo... No, ya, doctora, ya está ahí, porque ahí nos va a indicar es cómo está conformada y nos explica cómo está conformada la familia, quién es un ascendiente, quién es un descendiente, quiénes son colaterales. Bueno, ojo, esto también es y ustedes conocen, doctores, si por algún vecino, algún amigo que omite dar alimentos que son obligatorios a su menor hijo. Entonces, también está cometiendo una conducta punible por omisión propia, porque está tipificado en nuestro código, ahí lo encontramos. Y recuerden que es por la única obligación que se puede privar de la libertad a una persona. Ustedes por otra obligación, si yo, por ejemplo, le debo 10 millones de pesos al doctor José o a la doctora Laura o a quien sea, y mediante un título valor, pues por deberle esos 10 millones de pesos a esa persona no me van a privar de la libertad. Hay otros métodos que se irán a colocar dentro de las medidas cautelares de una demanda y que es el embargo de los bienes que yo tenga para poder pagar esa obligación que le debo a una persona, ¿cierto? Dentro de esas medidas cautelares se determinará, su señoría, con el debido respeto, embárguesele el vehículo de placas tal, o el inmueble ubicado en tal, eso es. Mientras que acá, por deber alimentos, sí me pueden privar de la libertad. Y esa es otra característica importante de esa omisión de socorro. Si se llega en un principio o se adelantan las diferentes audiencias de conciliación por alimentos, ¿cierto? Ante comisaría de familia, si no se cumple con ello, pues después se denuncia al personaje que no cumplió, ya sea la mujer o el hombre, porque hoy en día los dos tienen esa obligación. No era como antes que solamente el hombre tenía que pagar alimentos. Hoy en día ya son las dos partes, la mujer y el hombre. Entonces es también por la única obligación que nos pueden privar de la libertad cuando se lleva a cabo un proceso penal por alimentos. Se hace la respectiva denuncia a la Fiscalía y se irán a hacer todas las audiencias de la Ley 906 del 2004, ¿cierto? Todas las audiencias se irán a surtir. Y esa también es un delito que cometemos o cometen las personas por omisión de alimentos, por no dar alimentos a sus menores hijos. Bien, siguiente artículo, doctores. Buen día, doctor. Muy buenos Artículo días. 325. Perfecto. Omisión de control. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1357 del 12 de noviembre del 2009. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones, en efectivo incurrirá por esa sola conducta en prisión de 38 a 128 meses y multa de 130 a 3.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, gracias, muy amable. Entonces también Hay es una otro... nota, doctor Leo. Bueno, dale. Notas de vigencia. Ah, no.
Bueno, entonces mire que también es otra conducta punible que cometa este personaje del artículo 325 que llama omisión de control. También lo encontramos tipificado ahí y por eso, por encontrarlo ahí tipificado en nuestro artículo en el 325, se denomina un delito, una conducta punible por omisión propia, porque esa es la diferencia con la impropia, encontramos todo ahí y tiene esa característica que nos dice omisión o quien omita, está la palabra inmersa ahí. Hablemos del artículo rápido, ¿cuál nos queda? 441 y 152, que creo que el 152 es de omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria cuando exista un conflicto armado, me imagino, creo que es ese. Bueno, dale. Perdón, doctor, es que el 325 también tiene 325A y 325B. No, dejemos esos nada más, ¿vale? Ahí se entiende que todos ellos nos van a hablar de ese 325. Entonces, miremos el 125 y el 441, por favor. Doctores, todos tienen que tener su código y ir mirando para que me colaboren. Y decíamos también que la constitución política deben estar ahí en su escritorio para que me ayuden rápido con ello. Y todos debemos participar, no solamente los mismos que me participan, doctores. Ya, profe, aquí lo tengo. Dale, doctora, gracias. Entonces, el artículo 152, esto es del título 2, ¿cierto? De los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Sí, Perfecto, profe? perfecto. Capítulo Sí, único. perfecto. Listo. Artículo 152. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligado a presentarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de las personas protegidas, incurrirá en prisión de 3 a 5 años y multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acá hay una nota, profe, ¿la leo o hasta ahí? Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, entonces Listo. también ese artículo nos habla de la omisión de medidas de socorro y de asistencia humanitaria en esos conflictos. Quien omita, quien no socorra a esas personas, entonces está cometiendo una conducta por omisión propia. El último, 441, hay muchos más, no solamente son estos, hay muchos más que están tipificados en nuestra norma penal. Capítulo segundo. De la Eso. Sí, omisión de doctor. denuncia de Capítulo particular. segundo. Modificado artículo 9, Ley 733 del 2002. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferro, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 y en el capítulo 4 del título 4 de este libro. En este último caso, cuando el sujeto pasivo sea un menor de 12 años, omitirá sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad. Incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Listo. Esas son unos de los delitos que podemos cometer o que pueden cometer las personas por omisión propia. Teniendo en cuenta o como manifestamos precedentemente a ello, decíamos que las conductas punibles tipificadas por omisión propia se encuentran taxativamente señaladas en el Código Penal. Y existen muchos más. Omisión de medidas de protección a la población civil, protección, inasistencia alimentaria, la omisión de control, la omisión de agente retenedor o recaudador,
el prevaricato por omisión, el abuso de autoridad por omisión, la denuncia omitiva, omisión de apoyo, la omisión de denuncia de particular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que encontremos tipificado en el Código Penal, en el libro segundo, y que nos indique omisión o omitió, son delitos que podemos cometer por omisión y que, ojo, nos van a castigar, ¿vale? Bien, esa es la diferencia con la omisión impropia. Ahora vamos a mirar qué es la omisión impropia. Y decimos que a diferencia de la omisión propia, la omisión impropia también se denomina comisión por omisión. Ojo, la omisión impropia también se denomina comisión por omisión. No se encuentra expresamente escrita en nuestra norma penal como un tipo penal. Entonces, la omisión impropia o comisión por omisión no se encuentra expresamente descrita o tipificada o plasmada en nuestro Código Penal como un tipo penal. Su naturaleza jurídica, y para que se tipifique una conducta punible, su naturaleza jurídica o para la tipificación de un delito o de una conducta punible, está dada o emerge, si quieren copiar esto para que más o menos tengan como el concepto claro de esto. La naturaleza jurídica o la tipificación de esta omisión impropia o comisión por omisión está dada o surge o emerge de la estrecha relación, que se presenta entre el sujeto activo de la conducta punible, con relación a ciertos bienes tutelados, y de los cuales se constituye en garante y en protección de los mismos. Entonces, mire que la omisión impropia es de la relación que existe entre el sujeto activo de la comisión de la conducta punible y esos bienes que debe proteger esa persona por tener la posición de garante. Y la posición de garante es la protección de todos los bienes jurídicos protegidos y tutelados que nos indica la norma. Y es por esa relación. Esa es la posición de garante. Nosotros tenemos la posición de garante, es decir, la protección de determinados bienes de otras personas por esa misma relación que tenemos nosotros con las demás personas. La posición de garante tiene 4 aspectos fundamentales, es decir, para que nosotros seamos garante y tengamos la protección de los bienes de esas otras personas, debemos tener en cuenta 4 requisitos fundamentales e importantes que son los siguientes y vamos a explicar uno por uno. ¿Cuándo yo tengo esa posición de garante, doctores? ¿Cuándo me obliga a mí la norma, sobre todo la norma moral, la norma constitucional, nuestra axiología? ¿Cuándo tenemos esa posición de garante, de protección de esos derechos fundamentales de otra persona? Entonces,
nos indica la norma que la primer posición de garante es cuando esta protección de los derechos fundamentales la asumamos voluntariamente. Aquí tenemos la posición de garante cuando nosotros asumimos esa protección de esos derechos fundamentales voluntariamente. Ojo, doctores, voluntariamente. Ejemplo, cuando cuando la pareja tiene 1, 2 o 3 menores de edad y ellos no pueden de lunes a viernes atenderlos, no pueden cuidarlos, no pueden protegerles sus bienes jurídicamente protegidos porque ambos trabajan. Entonces, por ese mismo motivo no pueden atenderlos. ¿Y qué hacen? Contratan a una persona para que durante esos días vele por la protección de los derechos fundamentales de esos menores de edad. Son las personas que nosotros contratamos para que nos organicen nuestro apartamento, nuestra casa y además proteja los derechos fundamentales de nuestros menores hijos porque yo no puedo, porque tengo que salir a trabajar. Esta persona voluntariamente está asumiendo la protección de los derechos fundamentales de mis menores hijos. Lo asume voluntariamente mediante ese contrato, ya sea contrato escrito o ya sea un contrato verbal. Recuerde que los dos contratos tienen la misma, el mismo rigor y son iguales. Se diferencia entre un contrato verbal y un contrato escrito es porque en la situación probatoria el contrato escrito es mucho más fácil de probar que el verbal, pero reúnen las mismas características. Entonces acá la persona que se contrata asume voluntariamente la protección de esos menores hijos. En el evento que le llegue a pasar algo por descuido de esta persona que se comprometió voluntariamente a cuidarlos, pues está cometiendo una conducta punible por omisión impropia o comisión por omisión, porque se obligó voluntariamente a proteger esos bienes fundamentales de estos menores hijos. Y entonces ahí nos indica que cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de varias personas. Eso es, bien. Segundo posición de garante. Ojo, segunda posición de garante. Segunda, cuando exista una estrecha comunidad en vida, es decir, cuando haya una convivencia con varias personas, estamos asumiendo dentro de todas las que hacen parte de todas las personas que hacen parte de esa convivencia en vida o de esa comunidad en vida, entonces tenemos la posición de garante de todos los que integran esa comunidad en vida. Por ejemplo, la comunidad en vida que tenemos nosotros con nuestros familiares, ¿cierto? Tenemos la posición de garante con los que están en nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, etcétera, y es una convivencia que tenemos nosotros en vida. Otras puede ser en nuestro trabajo cuando era presencial, pues tenemos que en el evento que alguna persona, algún compañero sufra algún menoscabo de su salud, pues tenemos que mirar la posibilidad para que no se siga destruyendo ese bien jurídicamente tutelado y debemos propender por buscar el médico, la enfermera, lo que sea. Si hay dentro de las personas del trabajo algún enfermero, pues buscar para el restablecimiento de esos derechos fundamentales que se están vulnerando. En la universidad, doctores, cuando era presencial, si alguna persona sufría algún desmayo, alguna situación, entre todos tenemos la posición de garante de buscar la protección de ese derecho fundamental de la persona que está en esa situación, buscar a la enfermera de la universidad, del médico de la universidad, o en su debido momento llamar a una ambulancia, todo eso, ese es en estrecha comunidad en vida, ¿cierto? Que nosotros realicemos. Bien, la tercera o el tercer requisito en el cual nosotros tenemos la posición de garante es cuando
desempeñemos algunas actividades o algunos deportes de alto riesgo. Cuando desempeñemos actividades o deportes de alto riesgo, por ejemplo, actividades de alto riesgo, las fuerzas militares, ¿no? Tienen un riesgo grande. Cuando les suceda algo a alguno de los miembros de las fuerzas militares, pues entonces los demás tienen la posición de garante, es decir, la protección de los derechos fundamentales de las demás personas que integran esas fuerzas militares. Actividades de alto riesgo, las personas que, por ejemplo, limpian vidrios en edificios altos, entonces, si le llega a ocurrir algo, tienen esa posición de garante y protección de esos derechos fundamentales, las demás personas. Deportes riesgosos, por ejemplo, el automovilismo, inclusive el ciclismo, inclusive el alpinismo. Toda esa situación son deportes de alto riesgo y ahí tenemos la posición de garante. Y por último, cuando se haya creado con anterioridad o precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo a ocurrir. Es decir, cuando las personas o las autoridades noten que puede ocurrir un desastre, entonces esas autoridades están en la obligación y por la protección de los derechos de las demás personas, avisar, prevenir. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Armero. Allá no hubo una publicación exacta y además después de que se publicó los habitantes no creyeron en que se podría existir ese deshielo, ocurrir una avalancha y lo que ocurrió. Ahorita con la situación de Ituango, ojo doctores, ese riesgo es latente. No piensen que porque ahora los periodistas y no hay ese boom mediático, esa situación está en riesgo, lo de Ituango. En un momento, pues avisaron, informaron las autoridades competentes que podía existir ese desborde de esa represa. Le informaron a los ribereños del río Cauca y bueno, todo eso para evitar ese riesgo, ¿cierto? Donde no se les avise y ocurre el riesgo, hay una situación precedente que puede ocurrir y irán a incurrir en un delito o en una conducta punible por omisión impropia o comisión por omisión las personas que teniendo ese conocimiento que se puede presentar y no lo informan, ¿cierto? Entonces, eso es el cuarto requisito que tenemos nosotros para hacer posición de garante. Pero ojo, doctores, ojo con lo siguiente que les voy a indicar. La posición de garante siempre como deber jurídico de actuar no es absoluta. Ojo, esa posición del deber jurídico moral que tenemos nosotros para la protección de los derechos fundamentales de otra persona no es absoluta, porque existen eventos en que la obligación de intervenir no puede ir en contra, doctores, o en contravía de los derechos propios del garante. No puede ir en contravía de los derechos míos. Por ejemplo, lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Si bien es cierto que las autoridades, todos los bomberos, todas las personas que estaban obligadas a socorrer a los que estaban dentro de esos edificios, pero si se hubiesen dado cuenta que estaba en peligro su vida, pues acá hay un eximente de responsabilidad si estas personas no hubiesen ingresado allá, porque se sabía o se tenía de pronto, se sabía que se podrían derrumbar estas torres y estaba inmerso los derechos fundamentales de las personas que ingresaban allá a proteger a los demás. Si yo pruebo, doctores, que está en riesgo mi vida en el momento de ir a proteger los derechos de los demás, es un eximente de responsabilidad. Por ejemplo, si yo veo que una persona se está ahogando en un río caudaloso, pero yo no sé nadar o tengo alguna discapacidad, la ley no me obliga, me exime por no haber intervenido en la protección y en la posición de garante que tengo yo para poder haber evitado la muerte de esa persona que estaba en riesgo su vida. Entonces,
la persona obligada no se le puede exigir actos de sacrificio que comprometan su propia vida. Ojo con ello, pero todo se debe probar, doctores, porque si yo sé nadar, si soy uno de los salvavidas de Miami Beach y sé nadar y toda esa situación y no lo hago, entonces estaría cometiendo una conducta punible por omisión impropia y no poder salvar a estas personas, ¿vale? Bien. Para todo ello que he hablado, por favor leamos a alguien que me colabore y leemos el artículo 25 del Código Penal. Despacio lo vamos a hacer y vamos a mirar todo lo que les he indicado de las dos formas de comisión de la conducta punible, que es por acción y por omisión, incluidas ellas dentro también de la estructura del tipo penal. Bien. Profe, Código Penal, título tercero de la conducta punible, artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Perfecto. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Perfecto. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Sí. 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Listo. Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexuales. Perfecto. Entonces, esto es las dos formas de ejecución de la conducta punible. Bien, les voy a dar un ejemplo y ustedes me indican qué clase de omisión es, si es propia o es impropia, doctores. A ver, decimos que en una fiesta, Fredemiro o Pedrito Pérez, cualquiera, en una fiesta Fredemiro Pérez es invitado por su vecino Juristo a unirse a un grupo dedicado a la extorsión de comerciantes, actividad que le ha proporcionado una situación económica bastante elevada. Rechazada de manera categórica la propuesta de este, no da cuenta a la autoridad, es decir, no le comunica a la autoridad lo que estaban proponiendo y haciendo las demás personas, no obstante de conocer el nombre de los participantes o de los integrantes. Acá, ¿cuál omisión será? ¿Propia o impropia? Buenos días, profe. Yo diría que es propia. Bueno, ¿quién más? Propia, profe, porque él conoce y no informa, está omitiendo. Omite el hecho de denunciar, ¿cierto? De denunciar. Perfecto. Profe, yo también diría que es propia. Yo también diría que es propia porque está omitiendo denunciar un delito que está tipificado en el código, que es la extorsión. Listo. Vamos a mirar otro ejemplo, doctores. Entonces decimos,
ante la pereza de llevar a su hijo, ojo, ante la pereza de llevar a su hijo de 6 años y medio al jardín todos los días para luego irse a trabajar, Zenilda lo deja encerrado bajo llave, enseñándole a cocinar ciertos alimentos, enseñándole a preparar las onces, bueno, cada una de esas, de todos los alimentos. El menor, en su tarea de preparar una sopa, sufre quemaduras de 3er grado en gran parte de su cuerpo al verse accidentalmente deformada su situación física y su rostro. ¿Qué omisión es? ¿Qué omisión cometió Zenalda o Domitila, la que les dije? Ahí es una lesión impropia. Una omisión impropia. Porque es o sea, los papás dejaron bajo llave al niño que está bajo su tutela. Ellos lo deben proteger, ¿no? Entonces, y el niño tiene que cocinar, no debería hacer eso, ¿no? Claro, tiene la posición de garante con los menores, ¿cierto? Sí. Y lo descuida por esa situación, entonces comete una omisión impropia por la posición de garante que tiene contra los menores. O contra los menores, no, escúcheme, con los menores. Bien, con esto estamos terminando ya el otro elemento que integra la acción. Ahora vamos a mirar el objeto material y el objeto jurídico, que son otros elementos que integran la acción. Buen día, doctor. Buenos días. Qué pena, discúlpeme. Me generó una pequeña confusión con la primera hipótesis, primer caso, pues toda vez que usted indicaba en su momento que la omisión propia es quien realiza la conducta, ¿sí? Entonces usted indicaba en ese caso pues que él no estaba cometiendo la conducta, sino que es conocedor, ¿sí? Conocedor. Entonces, ¿cómo por qué en ese caso él hace una omisión propia si él es únicamente conocedor de que se está cometiendo esa conducta punible? No, doctor, usted me está entendiendo mal. No, es la acción quien comete. Los delitos por omisión propia están tipificados en nuestra norma penal. En el ejemplo que yo les di, se está omitiendo el derecho de denunciar, y en la Constitución Política y en nuestro Código Penal se dice que cualquier persona que conozca de una conducta punible o de un delito debe denunciar. Ojo, eso está tipificado en nuestra norma. Acá este señor conocía que le hicieron una propuesta a estos señores que tenían una banda, conocía a qué se dedicaban estos señores, le propusieron cometer esa conducta punible, él se negó a ser parte integrante de esa banda. Sin embargo, al conocer, no denunció, omitió, hubo una omisión y eso está tipificado en nuestra norma. Por eso se le castiga por una omisión propia, porque está tipificada en nuestra norma y él omitió denunciar. Por eso les decía, no solamente los artículos que vimos nosotros y que leímos de omisión propia, sino hay muchísimas más omisiones propias. Dentro de el ejemplo que les di, toda persona debe, casi que lo obliga la ley a denunciar. Pero este señor, conociendo de los delitos, conociendo las personas, porque ahí en el ejemplo les dije que conocía a las personas, omitió denunciar y por eso cometió una omisión propia. Está tipificado en nuestra norma como una omisión de denunciar, como una omisión propia. En el segundo delito, pues comete la omisión impropia o comisión por omisión porque es la mamá y tiene la posición de garante, la posición de proteger a sus menores hijos. Sin embargo, los deja encerrados. Ojo, desde que uno deja encerrado, así sea una persona grande, en un apartamento con llave, pues uno prevé que pueda ocurrir algo, un incendio, alguna situación, y no tiene la posibilidad de salir. Ahora, en este ejemplo que les coloqué, pues es la mamá, debe prever toda esa situación y tiene la posición de garantía de los derechos fundamentales de los menores. Ahora, si es un niño de 6 años, 7 años, inclusive hasta de 10 años o 12 años, es propenso a que pueda ocurrir un accidente si lo deja cocinando, doctores.
Entonces, no le está protegiendo y como posición de garante esta señora los deja encerrados y fuera de eso lo coloca a cocinar, pues es un delito, una conducta punible que comete por omisión impropia y por tener la posición de garante de los derechos fundamentales de los menores. Bueno, bien. Ahora vamos a mirar el objeto como otro elemento integrante de la acción. El Doctor, objeto... disculpe, yo le hago una interpelación y con mucho respeto, pero Señor. la Constitución y la ley le dicen que si yo omito, pero si está de por medio mi integridad o la integridad de mi familia al yo denunciar, entonces también hay que mirar desde ese punto de vista. Sí, exoneración del deber de denuncia. Doctores, por eso yo les decía de pronto me sacó el sistema un momentico la clase, doctores, entonces no. Yo por eso les decía que la persona que asume la posición de garante no está obligada ni se le puede exigir actos de sacrificio que comprometan su propia vida, ¿cierto? Claro, yo les explicaba, si yo veo una persona que se está ahogando en un río de Colombia caudaloso, pero yo no sé nadar, doctores, pues entonces está en riesgo mi propia vida. Y ya no sería muerta la persona que se está ahogando, sino yo también al ingresar a socorrer a la persona también me muero porque no sé nadar. Ojo, acá hay un eximente. Les hablaba de lo de las Torres Gemelas, donde los bomberos sepan o tengan conciencia que se va a derrumbar esas Torres Gemelas, pues no hubiesen ingresado toda esa cantidad de bomberos a socorrer y a proteger esos bienes de las demás personas que estaban ahí. Y eso sería un eximente de responsabilidad. Por eso la norma dice que no es obligatorio y que la posición de garante no es absoluta. Es decir, cuando existan estos eximentes, pues yo me puedo excusar con la norma o con la ley porque digo, no, está en riesgo mi vida. Y la norma nos indica claramente que no es de sacrificio ni poner en riesgo mi vida, ¿cierto? Porque si está en riesgo mi vida, me exime de responsabilidad. ¿Bien? Ok, Bueno, doctor, era que no había alcanzado a explicar eso, listo. pero bueno, gracias, muy formal. No, con Gracias, gusto, con compañero, gusto. muy amable. Bueno, Profe, ahora, doctores, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar para el día de mañana el objeto, la clasificación del objeto jurídico y el objeto material. Vamos a hacer lo siguiente. Doctora Andrea, si me hace el favor, vamos a llamar lista. Y profe, una preguntita antes, pena con Señora. usted. Es que cuando estábamos hablando que el sujeto se clasificaba en determinado e indeterminado, ¿cierto? El sujeto activo, ¿sí? Usted Sí. también dijo que también podían ser monoofensivos o monosubjetivos. O monoplurisujetivos. Sí, pero usted dijo, primero dijo que podían ser monoofensivos o pluroofensivos. Los monosubjetivos o plurisubjetivos. Ah, ok. Y en el sujeto pasivo también hay determinado e indeterminado y también hay monosubjetivo y mono y polisubjetivo. Plurisubjetivos, plurivarios. Plurisubjetivo, plurisubjetivo. Ah, listo, profe, gracias, qué pena. Bueno, entonces pueden haber tanto en el sujeto activo como el sujeto pasivo, primero que todo, determinados o indeterminados, que ya sabemos la diferencia de los dos. Puede existir monosubjetivos. Es monosubjetivo en el sujeto activo de la conducta punible cuando el delito, me faltó explicar eso, sí, qué pena. Es monosubjetivo cuando el delito o la conducta punible la comete una sola persona, mono uno. Subjetivo hace referencia al sujeto que comete la conducta punible, ¿vale? Plurisubjetivos. La conducta punible la puede cometer sujetos activos cuando se concertan dos o más personas para cometer la conducta punible. Dos o más personas. Y cuando eso sucede es cuando hay coautoría, que eso lo tenemos que ver, yo creo que la otra semana, que es el concurso de personas cuando hay autoría, autoría mediata, coautoría, coautoría propia, coautoría impropia, cuando hay complicidad, las diferentes clases de complicidad, ¿vale? Eso lo vemos la otra semana. Entonces acá, en ambos casos, ya sea quien comete la conducta punible o sobre quien recae, puede ser determinado o indeterminado.
monosubjetivo o plurisubjetivo. Es decir, que también en el sujeto pasivo de la conducta punible puede cometerse la conducta punible con alguien que tenga una calidad especial. Por ejemplo, con un miembro de la policía, con un médico, con un abogado, tienen una calidad especial y sobre ellos se comete la conducta punible. Monosubjetivo, cuando la conducta punible se le comete a una sola persona. Plurisubjetivo, cuando el delito se comete a varias personas, son varios. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? El indeterminado, porque tenemos claro que el determinado es el que tiene calidad, cualidad y una cualidad especial. Sí. Pero No. ¿y el indeterminado? Mire, sí, tienen que, se me olvidó. El indeterminado, pues es lo contrario. Cuando la conducta punible la comete cualquier persona que no tenga ninguna cualidad ni ninguna cosa o especial, ¿cierto? Entonces, ese es el indeterminado. El sujeto indeterminado siempre en nuestra norma penal y la gran mayoría de tipos penales se están tipificando como el calificativo el que. Ustedes abren su código penal y siempre dirá el que le quite la vida a una persona incurrirá en una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. De igual manera, el que acceda carnalmente a una persona incurrirá en una pena privativa de la libertad de tanto. El que hurte un bien mueble para beneficio propio, para beneficio de un tercero, incurrirá en una pena privativa de tal cosa. Siempre el indeterminado está calificado con el que o con quién. ¿Quién? Creo que hay muy pocos artículos que nos indican a nosotros el sujeto activo indeterminado con la palabra quién. Creo que el 187 del Código Penal, si no estoy mal, ahí nos indica que quién nos da a entender que es cualquier persona y el que son de las dos maneras o de los dos calificativos que nuestro ordenamiento penal nos indica que quien cometa la conducta punible es una persona indeterminada. Si me pueden ayudar con el artículo, creo que es el 187. Profe, y en estos, tanto en el sujeto activo como en el pasivo, el determinado y el indeterminado, o sea, hay determinados e indeterminados, monosubjetivo y plurisubjetivo. Sí, en ambos, claro. Porque miren que la conducta la puede cometer una o varias personas. Y el delito se puede cometer contra una o contra varias personas, ¿cierto? Gracias, profe. Bueno. Doctor, el 187 es del capítulo 5 de los delitos contra la autonomía personal y habla de la inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundamente. Sí, nada más el principio, no lea es. el principio, el que creo, o quién. ¿Cómo dice? ¿Cómo indica? ¿A quién? Sí, quien ¿Quién? insemine artificialmente. Listo, entonces, para determinar el sujeto activo, si es determinado, el indeterminado siempre la norma indica el que o quién. Ojo, pero ojo, doctores. Después de la comisión de la conducta punible, del delito, pues nosotros vamos a mirar porque dice, por ejemplo, en el homicidio o acá en este de inseminación artificial, dice quién. Ahí nos lo está calificando como indeterminado. Pero si la conducta punible de inseminación artificial la comete un médico, debemos tener en cuenta después de ocurrido el delito y verificar qué persona cometió la conducta punible para dentro del proceso mirar si es determinado o indeterminado. En Igual este caso, el parágrafo segundo sí dice, si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud. Perfecto. Si es realizada por un profesional de la salud, ya no será indeterminado, sino será determinado. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Para que la doctora Andrea me haga el favor y me llame lista. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene que decir al principio cuando estaba explicando lo de
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, 2 personas iban a preguntar sobre ello. Les dije, ¿apuntaron las preguntas o ya está claro todo? Bueno. No, doctor, ahí tenemos un par de preguntas. Listo. Entonces, doctor Andrea, si es tan amable, leemos, porque la próxima clase, el día de mañana, vamos a leer. Doctor. Señor. Doctor, decía usted que teníamos un par de preguntitas, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Cuáles son? Qué pena, doctor. ¿Usted nos podría ampliar la información con relación, a ver si nos puede hacer el favor de ampliarnos la información con relación a qué es lo que usted llama bien jurídicamente tutelado? A ver. A partir del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal, perdón, yo les decía que ese libro está dividido en 18, ahorita 17 títulos. Dentro de cada uno de esos títulos está el bien jurídicamente protegido o tutelado. Si ustedes abren el libro segundo, que nos habla de los delitos en particular de su Código Penal, ahí dice título primero, bienes jurídicamente protegidos o tutelados, y nos dice delitos contra la vida y la integridad personal. Los bienes jurídicamente tutelados de este título son la vida y la integridad personal. Son bienes que tenemos nosotros y que son inherentes y que nuestra ley o nuestra norma los protege, ¿cierto? Entonces, estos son los bienes jurídicamente tutelados. Pero ojo, también hablamos nosotros que los derechos fundamentales también son bienes jurídicamente tutelados. Esos derechos a la vida, a la integridad personal, todo eso. También hay otros bienes jurídicamente tutelados que es el patrimonio económico y que está tipificado en nuestra norma. Y otros bienes más, es decir, todo lo que tengamos nosotros y que sea inherente a nosotros y que por el despliegue de alguna acción se cause un daño a esos bienes, esos son los bienes que son jurídicamente protegidos y tutelados. En general nos habla la norma de los bienes jurídicamente protegidos o tutelados. Dentro de esos bienes pues están los derechos fundamentales a la vida, a la honra, a la libertad, a toda esa situación. Si se vulneran, entonces se estará tipificando la conducta punible. Todos ellos son los bienes jurídicamente protegidos o tutelados, solo que debemos nosotros diferenciar cuáles son los derechos fundamentales que también están siendo protegidos como bienes inherentes a la persona y los bienes jurídicamente protegidos o tutelados, como por ejemplo el patrimonio económico. Recuerden que también está protegido nuestro patrimonio económico. ¿De qué manera? El artículo 239 del Código Penal nos dice que se protegen todos los bienes que nosotros tengamos, bienes muebles, el computador, el celular, el televisor en nuestra casa, los muebles, los cuadros, todo eso está protegido. En el evento que una persona despliegue la conducta punible para llevarse esos bienes, para hurtarlos, pues entonces está viéndose vulnerado nuestro patrimonio económico como un bien jurídicamente protegido o tutelado. Todo ello, cuando ustedes vean de los delitos en particular, se van a dar cuenta que todo esto está protegido. Todo esto nuestra norma constitucional y nuestra norma legal lo protege. Y cuando una persona despliegue esa acción de la cual hablamos hoy, para hurtarse, por ejemplo, el televisor de mi casa, pues está cometiendo esa conducta punible y está causando un detrimento contra mi patrimonio económico. Todo eso son bienes sujetamente protegidos, todo ello, ¿vale? Vale, doctor, muy bien. Y la otra preguntita, doctor, señor, que llama la atención también, pues que genera una duda, o tengo una duda con respecto a eso. Señor. Vamos al ejemplo que usted hablaba del señor Uribe, ¿verdad? Si Sí. bien es cierto que al señor Uribe le habían decretado la privación de la libertad por la ley 600, ¿por qué esta juez dio aplicabilidad a la ley 906 para darle la libertad? No se entiende eso. Doctor, hay una situación, ¿no? Primero, por lo que yo les comentaba, por la situación de poder de este personaje, entonces declinan eso.
Segundo, creo que argumentó que ella no tenía en su poder los elementos materiales probatorios de evidencia física para poderlo dejar que eso hacía parte del proceso de la ley 600 que llevaba la Corte Suprema. Y ya se dieron cuenta que por la ley 906 no era tan fácil y entonces ahora solicitan los abogados y la fiscalía que se deje en libertad a esta persona y que no se le siga imponiendo la medida de aseguramiento preventiva en su domicilio o residencia. Y la quieren devolver nuevamente a la corte porque allá creo que tienen mejores prebendas y más cosas. En otras palabras, en alguna situación no se está aplicando bien la norma como es y se argumentan cosas que no son. Porque si bien es cierto que para que una persona se le imponga la medida de aseguramiento preventiva en el centro carcelario domiciliario, debe existir elementos materiales probatorios de evidencia física que le den convencimiento a la autoridad competente para poderlo dejar privado de la libertad. Si se deja en un principio por los magistrados de la Corte privado de la libertad es porque existen elementos materiales probatorios de evidencia física que determinan que esta persona, al dejarse fuera de la libertad y no se le imponga la medida de aseguramiento, puede ser un peligro para la sociedad, para las víctimas, para los testigos, para todo el mundo. Los puede coaccionar, presionar, inclusive amenazar, toda esa situación. Dos, la Corte tuvo suficiente evidencia para dejarlo privado de la libertad, porque si se hubiese dejado en libertad, dice la norma, no sé, en este caso el señor Uribe, dice la norma que si se deja en libertad podrá alterar, modificar, ocultar o destruir los elementos materiales probatorios de evidencia física. 3, dice la norma, que a toda persona se le debe imponer medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario domiciliario, pero si se deja en libertad puede huir, no presentarse a las diferentes notificaciones de las diferentes autoridades. Esos 3 requisitos se tienen que tener en cuenta para imponer la medida de aseguramiento preventiva de cualquier persona, no solamente de este señor, sino de cualquier persona. Si hay esos elementos materiales probatorios o evidencia física que dan cuenta de lo que les acabo de decir, se debe dejar privado de la libertad. Eso es. Entonces, doctores, cuando ustedes vean el procedimiento penal, van a darse en cuenta, y no es solamente para este señor, para toda persona que se indique estos requisitos que están tipificados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, se le tiene que imponer una medida de aseguramiento preventiva, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario, porque dan fe, demuestran, le dan el convencimiento, ya sea a los magistrados o al juez de control de garantías, que esta persona, si se deja en libertad y no se le impone la medida de aseguramiento preventiva, puede ocurrir estas 3 situaciones del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. ¿Vale? Vale, doctor, muchas gracias. Listo. Bien, doctora, ¿hay alguna otra pregunta, doctores, doctoras, para poderla? Y vamos a hacer así, vean que nos rinde el tiempo y las preguntas las desarrollamos al final y avanzamos bastante. Entonces, ahora sí, doctora Andrea, si es tan amable, llamamos lista y su merced me indica. Doctores, la cámara, por favor, necesito la cámara. Quien no me muestre la cámara, eso cuento de todos, la gran mayoría que no me sirve, doctores, por favor, yo sé que iniciamos la clase temprano, así sea en pijama, pero necesito la cámara, doctores, porque yo la verdad no los veo bien quiénes son ni nada de esa situación. Entonces, por favor, cámara y micrófono activado. Listo. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Acosta Rodríguez, Eduardo Alberto. Dos, presente. Listo, doctor. Acuña Martínez Charo. Presente. Arana Londoño de Ana Caterina. Presente, Andrés. Listo. Arias Giraldo Janet. Presente, Andrea, buenos días. Hola, ¿cómo vas? Vaquero Díaz, Joan. Presente. Margot Cucaita, Marta Delia.
Buenos días, presidente. Buenos días. Cardoso Moreno Javier. Y doctora André, muy buenos días. Hola Javi, buenos días. Carrillo Rodríguez, Carlos Eduardo. Castelblanco Galvis, Ana Juliana. Hola, Castelblanco Galvis, Ana Juliana. Presente. Chaparro Barrios, Paola. Presente, Andrea. Chaparro Mesa, Gina Paola. Seguía yo, Andrea. Presente. Chaparro Mesa Gina. Chávez Beltrán, Julián Alejandro. Ah, ok. Presente, Andrea. Cifuentes Palacios, Daniela. Conde Ravelo, Jairo Jair. Presente, André, presente. Presente. Crisancho Gallo, José Antonio. Presente. Y colaboras con el micrófono, por favor, compañeros. Gracias. Cuesta a cuesta, Jessica Natalia. De la Rosa Maecha, Byron Andrés. Díaz Presente, Bautista compañero. Laura. Presente, André. Duarte Barragán, Brian Steven. Fiaga Robles, Marta Elsa. Presente, André, buenos días. Buenos días. Garzón Suazo, María Alejandra. Presente, André, buenos días. Buenos días. Gaviria Galindo Rocío. Sí, Andreita, gracias. Hola, buenos días. Gómez Gutiérrez, John José. Buenos días, presente. González López Valentino. Buenos días, qué pena. González López Valentino. Gutiérrez Garay Nelly. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Hernández Yasno, Julián Camilo. Presente, doctora Andreita. Discúlpeme la cámara que no me funciona. ¿Cómo estás? Hernández Telles, Angie Tatiana. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sanos Abogal, John Sebastián. Presente, buenos días, André. Hola, buenos días. Muriño Leonid Alirio. Presente, Andreita. Martínez Villamizar, Oscar David. Presente. Mayorga Hernández, Nelson Raúl. Presente, querida profesora, ¿me escuchan? Sí, señor. Melo Ok, Álvarez gracias. Santiago. Querida monitora. Presente. Alberto Valle, Jenny Paola. Buenos días. Mora Duarte, Giovanna. Presente, Andrea, buenos días. Buenos días. Munar Garzón, Carlos Arturo. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, Carlos. Muñoz Castillo, Jamie Tatiana. Presente. Muñoz Parra, Juliet Mabel. Padilla Delgado, Tatiana. Pino Almario, Laura Vanessa. Dejar el proceso en stand-by hasta... Poveda Hernández, Gina Luciana. Instancia judicial. Quintero Figueroa, Marcus. Presente. Quiñones López, Laura Cristina. Quiroga Peinado, Luis Fernando. Presente. Quiroga G. Edelmira.
Ramos Colorado, Harold. Buenos días, Andrea, presente. Hola, buenos días. Rentería Molina, Daniel Felipe. Presente. Reyes Arias, Brian Alexander. Rocha Chávez, José Guadí. Andreita, muy buenos días. Buenos días, don José. Rodríguez García, Héctor Manuel. Muy buen día, Andrea, presente. Hola, buenos días. Rodríguez Nieto, José Fernando. Rodríguez Martínez, no, Salguero Martínez, Daniel Santiago. Aquí presente. Santos Herrera, Andrea Victoria. Presente, Andre, buenos días. Buenos días. Toro Joven, Laura Daniela. Torres García, Lisa Fernanda. Presente. Urdiales Bermúdez, Nayelis. Presente, Andre. Vargas Rincón, Adriana Paola. Presente. Zapata Pacheco, Roxana Patricia. Listo, doctor. Bueno, doctores, muchas gracias por su asistencia. Por favor, les comunica a quienes no asisten que ahí no se puede hacer nada. Las personas recuerden que esta área se pierde creo que con 4 fallas. No sé, no estoy tan seguro, pero se pierde con muy pocas fallas. En esto soy muy estricto y si las personas no asisten, la universidad me dice que debo llamar a la lista. Yo a la universidad le paso las fallas que hayan y entonces ya ustedes determinarán con la universidad. Ojo, yo no generalizo para las personas que faltan, porque acá hay personas muy juiciosas, que asisten y cuando uno se matricula a una clase es para asistir. Por eso la universidad nos indica que debemos llamar a lista. Entonces, para que les informen. Doctores, muchas gracias, muy amables. Feliz día. Nos vemos mañana con otros temas de importancia enorme para el derecho penal. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. De igual Hasta manera. luego. Buen día, doctor González. Estén muy bien. Adiós. Yo como hago acá.